Bien, buenos días. Nuevamente llegando pues hacia sus hogares a través de este medio. Reciban pues el saludo de su profesor Felipe Ramos Pauca. Soy docente de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. Esta sesión está dirigida a los estudiantes de cuarto grado de secundaria. Bien, antes de mencionar el propósito, que es lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar esta sesión, tus saberes o talentos, los recursos que están disponibles en la plataforma de Aprendo en Casa, lo que hayas previsto como compostera, ya en la clase anterior ya lo habías tú señalado, los residuos orgánicos frescos, los residuos orgánicos secos también, agua y un poco de tierra si lo tuvieras. Y en segundo, ¿qué haremos? Aquí, por ejemplo, ustedes llevarán a cabo el diseño de tu alternativa de solución tecnológica para resolver el reto, respondiendo a esta pregunta. ¿De qué manera puedes contribuir con una solución tecnológica en el hogar ante la gran acumulación de residuos orgánicos en tu comunidad? El reto entonces es lograr responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones ambientales favorables para la degradación de los residuos orgánicos? ¿De qué manera puedes contribuir con una solución tecnológica en el hogar ante la gran acumulación de residuos orgánicos en tu comunidad? Las evidencias en la sección Soluciones Tecnológicas del periódico mural que estás aprendiendo a elaborar en el área de comunicación, vas a presentar tu solución tecnológica, tu breve explicación con base científica de las condiciones ambientales para la degradación de los residuos orgánicos y tu posición ética fundamentada respecto al impacto de la ciencia y tecnología en torno a la producción y al consumo responsable. También tu diario reflexivo del desarrollo de tus competencias. Aquí se ha marcado algo muy importante, que es, por ejemplo, el periódico mural, que ya ustedes lo están trabajando en el área de comunicación. Bien, el propósito que vamos a desarrollar es construimos, explicamos, evaluamos y compartimos nuestra alternativa de solución tecnológica. Vas a construir, vas a explicar, vas a evaluar y luego vas a compartir tu alternativa de solución tecnológica. ¿Y qué competencia se va a desarrollar? Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Miren, importante, ¿verdad? Si bien es cierto, muchas veces los residuos orgánicos que logran de repente botarse a la basura está generando lo que es una contaminación. Y hoy nosotros a través de este tema vamos a utilizarlo para devolverle a la tierra o al suelo lo que ella nos proporciona a nosotros. Bien, vamos a reflexionar entonces sobre los residuos orgánicos, que son los que más se generan y se botan, como ya se ha dicho. El compost es una forma de devolver a la tierra lo que ella nos ha aportado como nutrientes. De no hacer compost, estaríamos desperdiciando preciosos recursos y dejando que nuestras tierras se empobrezcan. Entonces, importante que nosotros le devolviéramos o vamos a devolverle, por ejemplo, al suelo lo que ella nos ha dado a través de los alimentos, ¿verdad? Como haciendo buen uso de los recursos que nosotros de repente en casa estamos utilizando. Ya has determinado una alternativa de solución tecnológica y la has diseñado y representado con un dibujo, previendo sus materiales, medidas de seguridad, un cronograma de actividades, entre otros aspectos. Bien, implementamos y validamos nuestra alternativa de solución tecnológica. Aquí vas a tener a la mano lo siguiente, un cuadro de requerimiento que ya más adelante lo vas a ir conociendo, el cronograma de acciones de tu alternativa de solución tecnológica, tu diseño de alternativa de solución tecnológica, incluyendo los materiales que hayas previsto para tu compostera o pequeña área de terreno, así como los residuos orgánicos frescos y secos que recolectaste hasta hoy. Acuérdate que lo puedes hacer, por ejemplo, en un balde viejo, en una maceta, ¿no? También en una caja de cartón o de madera también. Los pasos y el dibujo que propusiste en tu diseño, tu cuaderno u hoja de reuso para las anotaciones del caso. Es importante que de repente aquí tú puedas utilizar tu cuaderno de campo. Bien, revisa el recurso 3, condiciones ambientales para la degradación de los residuos orgánicos y una alternativa de solución tecnológica.
Fíjate bien y sigue cada paso que consideraste en tu diseño. Entonces, aquí vas a responder, ¿qué harás primero? ¿Qué harás después? Y luego, bien, ahora sí, mente y manos a la obra, a trabajar se ha hecho, ¿verdad? Entonces, vas a acondicionar o preparar tu compostera siguiendo tu diseño dibujado. Recuerda que debe poder ingresar aire para que trabajen los microorganismos de la descomposición. Acuérdate que es muy importante que obedezcas y que hagas, por ejemplo, conforme se te dice a ti, ¿verdad? Ok, lo notaste, los residuos orgánicos generados en tu hogar han comenzado su transformación en el compost para devolver a la naturaleza los nutrientes que te brindó. Ser un consumidor responsable implica hacerse cargo de los residuos hasta devolverlos a la naturaleza. Importante, una vez lista, válida tu compostera, vas a validar tu compostera marcando con X si cumple con los requerimientos. Vas a colocar los residuos según hayas previsto en tu diseño. Ahora vas a responder lo siguiente a medida que estás elaborando la mezcla para obtener tu compost. ¿Por qué cortaste en trocitos las cáscaras y demás residuos? ¿Qué rol cumplen los materiales secos? ¿Por qué el papel o cartón son materiales orgánicos? ¿Qué medida de seguridad estás aplicando? ¿Te lavaste las manos con jabón al terminar de instalar tu compostera? Es importante, acuérdense, en este tiempo de pandemia, es importante el lavado frecuente con bastante agua y jabón, ¿verdad? Bien, aquí está el cuadro de requerimiento que le decía. Eso forma parte de la evaluación de mi solución tecnológica, cuadro 1. Entonces, aquí tú vas a, si cumple o no cumple, vas a marcar con una X, como se ha dicho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el requerimiento puede instalarse en un recipiente con aireación, como baldes viejos, maceteros o cajas disponibles en cualquier hogar en estos tiempos de cuarentena. También, de ser posible, puede instalarse en un área de terreno en los hogares que lo dispongan, por ejemplo, en una parte del corral o jardín. Si cumple, entonces le coloco ahí. Si no cumple, con una X también. El color debe ser oscuro o negruzco, retiene la humedad, por ejemplo, procede de variedad de residuos orgánicos, es decir, vas a tú ahí a agregarle, o le has agregado seguramente, en variedad de residuos orgánicos, ¿no? Como cáscara de la papa, de muchas frutas, por ejemplo, ¿no? De la cáscara del huevo, bueno, en fin. Tiene forma de grumos, por ejemplo, ¿cumple o no cumple? Su composición es uniforme y no se observan los componentes iniciales, ¿cumple o no cumple? El olor, ¿qué olor? Tiene un olor agradable, la textura, ¿cómo es la textura? Por ejemplo, otros, ahí puedes considerarle también, ¿no? Si cumple, marcamos con una X, ¿no? Con una X si cumple, o si no cumple, o el comentario que tú quisieras agregarle al respecto. Bien, diseñamos la alternativa de solución tecnológica. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Ya sabemos nosotros que primero tenemos que de repente conseguir algo como un balde viejo, ¿no? Una maceta, digamos una caja para poder realizar la compostera. Aquí hay una propuesta uno, ¿no? Si se trabaja sobre el suelo también del jardín, se mezclan los residuos formando un montículo. O sea, en un recipiente, balde u otro, con tapa, también puede ser, ¿no? Donde ocurrirá la descomposición de la materia orgánica. Por debajo debe tener contacto con la tierra, importante esto aquí, ¿no? Puede ser también en macetas ecológicas, para lo cual se pueden usar baldes con tapa cuya capacidad mínima sea de 4 litros, donde serán colocados los residuos orgánicos. Realizar varios agujeros en la parte inferior y superior del recipiente para procurar que se dé una oxigenación adecuada. Una vez que se tenga habilitada la compostera casera, se deberá seguir el siguiente proceso, ¿no? Limpiar bien el balde o recipiente elegido, juntar residuos orgánicos frescos cortados en trocitos, ¿no? El balde de la compostera debe ser regado y volteado de abajo hacia arriba. Eso es importante hacerlo unas 3 veces a la semana, o unas 3 veces a la semana para oxigenar la mezcla. Una vez lleno el balde con los residuos orgánicos, deben continuarse con el riego y el volteo por un periodo de 45 días. Estamos hablando más o menos de mes y medio. Luego se obtendrá un compost que servirá para mejorar la calidad de la tierra de cultivo.
Bien, la propuesta 2, entonces, hay una etapa 1 y etapa 2, preparar la compostera, luego preparar la mezcla de residuo. La compostera puede ser un macetero, una caja de frutas de cartones viejos. Su función es absorber la humedad. Vas a preparar el macetero similar, colocar un cartón en la base, vas a acondicionar la caja de madera, de frutas o similar, colocar 2 o 3 capas de cartón en el fondo y también forrar la caja por dentro. La función del cartón es absorber, acuérdense, la función del cartón es absorber el exceso de humedad, no debe tener mucha humedad, por lo tanto el cartón va a cumplir esta función, ¿no? De absorber el exceso de humedad y ubicar en un lugar ventilado a la sombra, ojo, a la sombra, no puedo dejarlo ahí a la intemperie, ¿no? Por lo tanto, sino que tengo que dejarlo a la sombra. Y la mezcla, por ejemplo, los residuos orgánicos frescos, los vamos a cortar en trocitos, los residuos orgánicos secos también cortar en trocitos, y vamos a colocar una capa de residuos orgánicos frescos, añadir encima la misma cantidad de residuos secos, algunos no lo están haciendo así, y luego vas a mezclar. Vas a probar la humedad adecuada, por ejemplo, con la prueba del puño, lo hemos dicho. Coger un puñado de mezcla y presionar, observar si caen gotas de agua. Luego se añade un poco más de material seco. La humedad adecuada se reconoce porque después de presionar la mano queda húmeda y vas a cubrir bien con unas 3 capas de periódicos viejos o papeles de reuso. Bien, comparto mi solución tecnológica. Ya sabes tú que vas a tener que compartirlo, ¿no? Primero lo vas a tener que elaborar. Vas a elaborar el reporte de tu solución tecnológica mediante dibujos o un diagrama. Para ello, ten en cuenta que la transformación de los recursos orgánicos domésticos hasta que se convierten en compost es parte de los ciclos del carbono y del nitrógeno. Por ello, te sugerimos que realices tus dibujos o diagramas alrededor de los gráficos de los ciclos que te vamos a mostrar a continuación. Luego únelos con flechas donde corresponda. Considera los cambios observados hasta hoy. Integra tu reporte en la sección Soluciones Tecnológicas del periódico mural de tu hogar. Ojo, importante esto aquí. Ya ustedes en comunicación están elaborando el periódico mural. Y entonces, este trabajito en cuanto a lo que es tu solución tecnológica, lo vas a integrar allí en las soluciones tecnológicas de tu periódico mural. Después de mes y medio, vas a complementar tu reporte nuevamente según tu cronograma. Ojo, en tu cronograma ten en cuenta que obtendrás el compost entre el mes y medio y los 4 meses aproximadamente, considerando la fecha de inicio del proceso de compostaje. Bien, ya lo habíamos dicho nosotros, por ejemplo, este es el ciclo del carbono. Sabemos nosotros que el carbono que se halla en el aire procede de la respiración, ¿no? Procede de la respiración o de la combustión también. Está combinado con el oxígeno y forma dióxido de carbono. Acá está combinado con el oxígeno y va a formar el dióxido de carbono, es decir, el CO2 o bicarbonato que mantiene, que, por ejemplo, mediante la fotosíntesis, las plantas, ¿no? Mediante la fotosíntesis, las plantas, las bacterias, ojo, las bacterias también, y las algas convierten en moléculas orgánicas como la glucosa. Por ejemplo, la fórmula química de la glucosa, ya lo sabemos, es C6H12O6, ¿verdad? Polisacáridos, entre otros. Estas moléculas pasan por las redes alimenticias a través de los seres vivos y la respiración celular nuevamente las convierte a dióxido de carbono, que se va a la atmósfera. Cuando mueren los seres vivos, ¿no? Cuando mueren los seres vivos, por ejemplo, cuando mueren los seres vivos, son descompuestos por microorganismos descomponedores, como bacterias y hongos, y liberan dióxido de carbono. Las erupciones volcánicas también, ojo, las erupciones volcánicas también emiten dióxido de carbono o carbono a la atmósfera. Asimismo, el carbono puede hallarse en depósitos minerales como los carbonatos, por ejemplo. Bien, en cuanto al ciclo de nitrógeno, aquí vas a tener que trabajar, ya se te explicó anteriormente, el nitrógeno se halla en la atmósfera como gas N2, también en el suelo y en las rocas sedimentarias, ¿no? Se halla en el suelo también y en las rocas sedimentarias. En el suelo ciertas bacterias fijan el nitrógeno y lo convierten en amoníaco, ¿no?
Ya, van a fijar aquí ciertas bacterias y lo van a convertir en amoníaco. Aquí se encuentra como amonio del suelo, ¿no? El amoníaco, su fórmula química es NH4, por ejemplo. Así, la planta absorbe por sus raíces para producir moléculas como las proteínas. Ustedes saben que la planta va a absorber del suelo, digamos, los nutrientes que necesita para poder finalmente elaborar su propio alimento a través de la fotosíntesis, como ya se mencionó anteriormente, ¿verdad? Entonces, el nitrógeno es constituyente de las proteínas, el ADN, aminoácidos, la clorofila. Frecuentemente vemos que hay personas que tiran por allí sus cáscaras de frutas y verduras o restos de sus jardines. ¿Tú qué haces con este tipo de residuos? ¿También lo botas así? Ok, vamos a reflexionar y responder. ¿Cuál es el impacto de tu solución tecnológica en el ambiente? ¿Vas a preparar el reporte gráfico de tu solución tecnológica? Puedes hacerlo mediante dibujos y textos o un diagrama. En este informe deberás presentar el problema que has buscado solucionar. ¿Qué buscas solucionar, por ejemplo? La contaminación. ¿Buscas solucionar de repente que una pequeña extensión de terreno en tu casa sea de repente un suelo que pueda producir vegetales? Entonces, es importante que tú puedas considerar esto aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de diseño y la construcción de tu solución tecnológica para que otros puedan realizar con los mismos resultados. Tenga a la mano tus evidencias, tu solución tecnológica implementada, es decir, el reporte, y tu breve explicación con base científica de las condiciones ambientales para la degradación de residuos orgánicos y tu posición ética fundamentada respecto al impacto de la ciencia y tecnología con relación a la producción y consumo responsable. Y vas a registrar en tu diario reflexivo algunas estrategias que empleaste para mejorar tu solución tecnológica a partir de las recomendaciones recibidas. Bien, conocemos cómo se van transformando los residuos orgánicos hasta convertirse en compost, ¿verdad? Mire, por ejemplo, tenemos primero los alimentos, luego para poder preparar los alimentos muchas veces se quitan las cáscaras, ¿no? Algunas hojas de los vegetales que nosotros por lo general lo tiramos al tacho de la basura, pero sin embargo a partir de hoy ya vamos a utilizar una forma distinta, de tal manera que vamos a regresarle a la naturaleza los nutrientes que la naturaleza nos da a través de los alimentos, ¿no? Entonces, importante que leas tú lo que ves a continuación, ¿no? Las transformaciones o cambios químicos de los residuos orgánicos en el proceso de compostaje son efectuados por las bacterias y hongos descomponedores que en presencia de oxígeno realizan su metabolismo, aprovechando el nitrógeno y el carbono presentes para producir su propia biomasa. El calor que desprenden las reacciones químicas es medible a partir de las variaciones de temperatura a lo largo del tiempo, como se muestra a continuación. Por ejemplo, ahí tenemos la temperatura, tenemos el oxígeno y pH en el proceso de compostaje, ¿no? Miren, fíjese, por ejemplo, en la fase mesofílica hay una fase termofílica, una fase mesofílica 2 y una fase de maduración también, ¿no? Por ejemplo, en la fase mesofílica la duración es de 2 a 5 días. Aquí actúan, pues, digamos, también, por ejemplo, se van a degradar los azúcares, ¿no? Va a haber una acidificación, van a actuar las bacterias, ¿no? Y la fase termofílica, por ejemplo, que es de 1 a 3 semanas. Miren, de 1 a 3 semanas, aquí entran a actuar los hongos. Va a haber la degradación de, por ejemplo, de ceros y hemicelulosas también, ¿no? Por ejemplo, lo que es la etapa mesofílica, que es de 2 a 5 semanas. Aquí entran a tallar lo que son las bacterias. Estas van a degradar los polímeros. Y tenemos por último la fase de maduración, que es de 3 a 6 meses, de 3 a 6 meses, donde, por ejemplo, aquí se van a dar reacciones secundarias de degradación. Bien, las transformaciones en el compostaje se han organizado en 3 fases según la temperatura. La fase mesofílica, la fase termófila o de higienización, la fase de enfriamiento o mesófila 2 y la fase de maduración. Cada una de estas fases, como se ha dicho anteriormente, tiene, digamos, un tiempo de duración, ¿no? Por ejemplo, la fase mesófila
dura de 2 a 8 días. Aquí los residuos inician su proceso de compostaje a temperatura ambiente y en pocos días la temperatura aumenta hasta los 45 grados Celsius debido a la actividad de los microbios que utilizan las fuentes sencillas de carbono y nitrógeno generando el calor. O sea, ya sabemos nosotros entonces por qué es que aumenta la temperatura, ¿verdad? Entonces, la fase termófila o fase de higienización dura desde unos días hasta meses, según las condiciones climáticas. Ojo, importante. Ya nosotros de repente estamos por el mismo tiempo, ya estamos de repente viendo algunos días cálidos, ¿no? Entonces, podría esto acelerar también el compostaje. El lugar entre los otros factores también, ¿no? El material alcanza temperaturas mayores a los 45 grados Celsius, entonces los microorganismos mesófilos que se desarrollan a temperaturas medias son reemplazados por aquellos que viven a mayor temperatura. En su mayoría son bacterias termófilas que actúan facilitando la degradación de fuentes más complejas de carbono como celulosa y la lignina. La fase de enfriamiento o mesófila 2 dura de 2 a 5 semanas. Agotadas las fuentes de carbono y en especial el nitrógeno en el material en compostaje, la temperatura desciende, es decir, va a descender, ¿no? Desciende nuevamente hasta los 40 o 45 grados Celsius. Y la fase de maduración dura de 3 a 6 meses. El material se encuentra a temperatura ambiente. Entonces se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos que son muy nutritivos para las plantas. Bien, esta es la actividad que ustedes van a tener que desarrollar. Esperando, ¿no? Esperando que realicen ustedes un buen trabajo. Esta es la actividad. Son 7 preguntas, por ejemplo. La última es que ustedes van a tener que realizar una breve explicación con base científica de las condiciones ambientales para la degradación de los residuos orgánicos y cuál es tu posición ética fundamental respecto al impacto de la ciencia y tecnología con relación a la producción y consumo responsable. Esto lo vas a organizar e integrar en la sección Soluciones Tecnológicas del periódico mural de tu hogar. Ya esto ustedes lo están elaborando en el área de comunicación. Bien, antes de despedirme, para hacer recordar simplemente que todavía hay que seguir pues con él, digamos, en la calle, cuando estemos nosotros, el distanciamiento social que es muy importante, el uso de la mascarilla y los protectores faciales cuando viajemos, las cústeres, ¿no? Y en casa lavarnos la mano constantemente con mucha agua y jabón. Esperando pues su trabajo el día de hoy, me despido de ustedes. Cuídense mucho, nos vemos.